días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde y que también está a la venta en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. Deciros que el día 9 de diciembre a las 7 de la tarde hago la presentación de mi libro en la Casa Andalucía en Barcelona y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, y reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo Aloma de Messer Rodríguez, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Hago una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser un gran amante de la literatura, le grabamos una conferencia el 2 de julio sobre sobre los templarios en la Casa de Soria en Barcelona. Y que deciros que el día 16 de diciembre él dará una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía a las 7 de la tarde. Todo el que quiera asistir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema como es el amor al prójimo, que en realidad es un reflejo del amor a Dios. Cuando uno ama a Dios, tiene que amar al prójimo, porque es uno de los mandamientos que nos dio Dios y que, de alguna manera, demuestra que nosotros seguimos las normas de Dios y que verdaderamente somos cristianos. Si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo, porque no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos. Muchas veces esto comporta un sacrificio, porque somos imperfectos, porque de alguna manera yo creo que lo que estamos es viendo, cuando vemos los defectos en los demás, vemos los defectos nuestros. Entonces esto nos subleva, nos da muchas veces coraje y hace que la convivencia no sea todo lo buena que debería ser. Nos pasa en casa, con nuestra familia, nos pasa con nuestros amigos, nos pasa con los conocidos, nos pasa con los extraños. Y muchas veces hay personas que aman más, por decirlo de alguna forma, al extraño que al que tiene cerca. Entonces, amar al prójimo es el próximo, el que está cerca de nosotros. No hace falta irse lejos, porque aquí, al lado de nuestro, puede haber una persona que necesite nuestra ayuda, y no solamente económica, sino también de consejo, de consuelo y de cariño y de amistad. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta no solamente nuestras necesidades, que también tenemos que, evidentemente, satisfacerlas, sino también las necesidades de otros. Es más difícil pedir por los otros, es más difícil preocuparnos por los otros que preocuparnos por nosotros o por los que de alguna manera tenemos amor y cariño. Como dijo Cristo, no hagáis como los paganos, que se preocupan y quieren a quien les quieren. Esto es muy fácil, querer a quien te quiere. Eso no cuesta nada, pero tienes que querer a aquel que no te quiere, aquel que te ha injuriado, aquel que te ha calumniado, aquel que te odia o incluso aquel que no te conoce de nada. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y lo más importante es siempre con un respeto y un cariño hacia los demás. Habrá personas que por lo que sea no nos caerán tan bien, porque a lo mejor no son tan afines a nosotros, o porque son extrañas a nosotros, o porque son extranjeros, o porque no hablan nuestra lengua, o tienen otra religión, lo que sea. Pero siempre tenemos que tener ese deseo de hacerles el bien, aunque no tenga nada que ver con nosotros. No podemos hacer distinción por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por nada de nada. Les hemos de ver a todos iguales porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Por lo tanto, no siempre vamos a tener lo que nos gusta, no siempre va a salir como nosotros queremos, hoy hace calor y mañana hace frío,
hoy es de día y mañana es de noche, quiero decir que las circunstancias no las dominamos nosotros. Es una cosa que el hombre, desde el mismo momento en que ya tiene uso de razón, se da cuenta de que no puede dominar ni la naturaleza, ni puede dominar muchas cosas. Entonces, el único que puede dominar todo y que realmente domina es el Shaddai, el Todopoderoso. Es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Y él sí puede, de alguna manera, cambiar las circunstancias porque él pone las leyes y las normas y es capaz, como hemos visto muchas veces en la Biblia, que hace verdaderos milagros, que es romper la ley de la naturaleza y la ley natural. Resucitar a los muertos, que lo hace solamente Cristo, lo hace solamente Dios, es algo que rompe con la ley natural. Un muerto no puede levantarse, pero sí que lo puede hacer Dios. Entonces recordemos que esto solo es privativo del Padre Santo y de Cristo. El diablo no puede resucitar a los muertos. Lo tiene evidentemente prohibido y lo tiene limitado. Ahí vemos una de las características de esa potestad tan grande que tiene Dios y que evidentemente somos incapaces desde nuestros propios ojos o desde nuestro entendimiento humano de concebir ese poder tan enorme que tiene Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, obedecer a Dios como los hijos obedecen a los padres o tienen que obedecerles. Como los ciudadanos tienen que obedecer a los gobiernos. Nos guste o no nos guste, pero son leyes. Siempre y cuando no vayan contra las normas de Dios. Porque ahí sí que Dios nos dice, no obedezcas. Nos debemos a Dios. Aunque nos llamen intolerantes, fanáticos, tal. Esto es lo mínimo que te pueden decir. Si defiendes a Dios. Y ha de ser un orgullo el que te ataquen por amor a Dios, por defender la palabra de Dios y por defender a Cristo. Regocijaos y alegraos cuando os atacan por mi nombre, por causa de mi nombre. Esto es un orgullo para un cristiano, porque quiere decir que verdaderamente pasó la prueba. Y con esto no quiero decir que Dios es un tirano que se goza en hacer el mal y en ponernos en situaciones de peligro. Dios está alejado de toda oscuridad, alejado de toda tentación y por lo tanto todo aquello que de alguna manera podríamos decir deja, que no permite, que hay una diferencia. Esto hace que nos vaya bien. Incluso aquello que de alguna manera nosotros podemos pensar que no es bueno para nosotros, puede llegar a ser bueno. Una persona comete un crimen horrible, le coge la policía, lo mete en la cárcel, ¿y cuántos hay que han conocido a Cristo en la cárcel? Dios les convierte, porque solamente Dios lo puede hacer, convierte su corazón al bien y esa persona, a partir de ese momento, ya está en la buena senda. Y eso le ha venido bien para ir hacia el Señor. Yo no digo que está bien que nos metan en la cárcel y está bien que tal, no. Quiero decir que eso ha sido bueno para él. Desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro. Porque desde el punto de vista nuestro tendemos a juzgar al prójimo, tendemos a juzgar todo e incluso muchas veces sin ningún conocimiento, como absurdos y necios, hasta juzgamos a Dios. Pues cómo Dios ha hecho esto, cómo Dios ha permitido lo otro. No es lo mismo dejar que permitir. Permitir es que yo no me importe algo. Y dejar quiere decir que respetando, como hace Dios, respetando el libre albedrío de cada uno y sus normas y su justicia, hace que el hombre pueda gobernarse a sí mismo. Y vemos el fracaso total. Por lo tanto, el hombre no hace más que matarse unos a otros, no hacemos más que enjuiciar a unos y enjuiciar a otros, cuando no nos damos cuenta de que todos cojeamos por el mismo sitio. Entonces nos rebelamos
contra las normas, nos da rabia que nos den órdenes, nos da rabia que nos digan que hacemos las cosas mal, nos da rabia que no nos elogien, que no nos alaben, cuando muchas veces las personas que nos quieren nos están diciendo la verdad. La verdad duele porque la verdad es como una espada, la verdad entra hasta los tuétanos de la persona y te dice lo que tú no quieres oír. Por lo tanto, el amigo, la familia, el que te quiere, te va a decir la verdad. Y es mucho mejor que te diga la verdad, evidentemente, no a lo bruto, no brutalmente haciendo daño, pero con una cierta delicadeza, a escuchar elogios de alguien que no te quiere y que muchas veces lo hacen para sacar algo. Luego prefiero la crítica del sabio que el elogio, elogio del necio. La crítica del sabio que el elogio del necio. Porque lo dicen muchas veces por quedar bien, por tal. Si yo voy a hacer por ejemplo, una presentación de un libro, prefiero que la gente que venga porque quiere estar ahí porque le gusta la cultura, porque le gusta pues los libros, porque a lo mejor pues vienen por cariño hacia mí, que no por quedar bien y por hacer un bulto, que a lo mejor algunos muchas veces se han visto obligados por la necesidad, y evidentemente yo no soy nadie, pero bueno, he puesto un ejemplo, pero hay personas, como muchas veces nosotros mismos, hemos tenido que ir a sitios por una obligación. No porque quisiéramos ir, sino por una obligación. Estábamos obligados y teníamos que ir. El caso de los políticos, de los periodistas, de lo que sea, muchas veces están obligados. Entonces, es mejor que se vaya con cariño, que se vaya con voluntad, a que se vaya forzado. Y entonces el amor al prójimo implica también esto. Si yo amo al prójimo, tengo que verle como a mí mismo. Los amigos, lo decía cuando hablaba de la amistad, al amigo le tengo que ver como a mí. Igual, exactamente. No considerarlo inferior, sino igual. Y me da igual esa persona, de dónde venga, quién sea, lo que trabaja, si tiene dinero, si es guapo, es feo, si no sé qué. A esa persona la quiero porque me fijo en su corazón. Y eso es lo bonito. Pero eso no solo con el amigo, sino con todo el mundo. Y eso nos cuesta. Sabe Dios que nos cuesta mucho. Por eso dijo Cristo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mírate la viga en el tuyo. Porque nos conocía muy bien y nos conoce muy bien. Mejor que nosotros mismos. Es decir, criticamos a otro, a lo mejor, una cosa que no es tan grave, pero nosotros todo lo hacemos bien, ¿no es así? Y todos pecamos de lo mismo. Nos creemos perfectos, nos creemos que no tenemos nunca ninguna cosa mala, todo lo hago bien, todo tal. Esto lo pensamos, no lo decimos, porque ya no llegamos a esta necedad, porque la gente se puede reír, y si tenemos sentido común no lo decimos. Pero llega un momento que la persona, cuando es tan vanidosa, llega a tal vanidad que está ciega. Y hace un ridículo espantoso, hacemos un ridículo espantoso, porque no vemos la burla, no vemos el desprecio y mucha gente se aprovecha. Da alabanzas que no las merecemos. Por tanto, cuando alguien nos elogie, humillémonos. Humillar la arrogancia que dijo Job. Nos cuesta, nos duele, porque somos todos soberbios y vanidosos, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque somos iguales. Primero a Dios y luego al prójimo. Y así nos irá bien en la vida. Y también no cometeremos muchas veces torpezas y pecados y saldremos de esa situación de, digamos, de confort, ¿no? Esa situación de que todo ha de ser alrededor mío, el egocentrismo, yo. No, ya no somos niños, ya la sociedad nos empieza a enjuiciar, ya no tenemos gracia, como la tiene un niño pequeño, que bueno, hasta cierto punto se le permiten cosas, pero desde el mismo momento que una persona ya tiene una cierta edad, ya no se puede permitir el lujo de hacer lo que le dé la gana, porque la sociedad la va a enjuiciar. Y es muy triste cuando vemos personas o nosotros mismos
que hacemos cosas que no son correctas. Y ya el colmo del desprecio al prójimo es evidentemente la guerra. La guerra ya es el fracaso total del hombre y por desgracia la historia de la humanidad no ha sido más que guerras, esto ya lo he dicho. Se valora más el dinero, se valora más el poder, se valora más la gloria que a la persona. La persona llega a un momento que tanto tienes, tanto vales. Si no tienes dinero, si no tienes una posición, si no tienes poder, no vales absolutamente nada. Y es así. Y no lo podemos negar. Por lo tanto, veamos a las personas, estén donde estén, en posición, en la sociedad o lo que sean, las veamos como nosotros mismos. Es una reflexión, es digamos, una disciplina que tiene que tener todo cristiano, porque aquel que no ama al prójimo como a uno mismo, no puede decir que es cristiano, no puede decir que ama a Dios, y esto es en todas las religiones que podáis decirme, en todas. No es privativa de la cristiana, en todas. Si yo no amo al prójimo, yo no cumplo con Dios. Y evidentemente, aunque los gobiernos no pueden meterse en nuestros sentimientos, aunque no se crea en Dios, también se obliga cuando perjudicamos al prójimo. Esto está en las leyes, en cualquier país, en cualquier estado. No hace falta ser creyente ni cristiano. Tenemos unas normas que en cuanto perjudicamos a otro, ya nos viene el castigo, ya nos viene la sanción. ¿Y todo esto de qué proviene? Proviene de la conciencia, y la conciencia la de Dios. No se crea así de casualidad. Por lo tanto, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y el hacer el mal al prójimo, el no querer al prójimo, evidentemente, esto ya no está bien. Porque esto nos va a llevar no solo al pecado, sino también a consecuencias graves, incluso a delitos. Es evidente que yo no puedo querer igual a mis padres que a un extraño. Esto ya, a no ser que me enamore, y bueno, eso es otra historia. Pero amar al prójimo quiere decir no hacerle daño, tratarle como un igual, ¿eh? No llevemos a conclusiones absurdas, es evidente. Pero sí que hay que tratarle con cariño, hay que tratarle con dignidad, y no porque es una persona que está en la calle y está pidiendo, la vamos a despreciar o la vamos a mirar por encima del hombro. No haremos el gesto, pero interiormente nos creemos superiores. Y esto nos pasa a todos. Hay incluso veces que tenemos más piedad o compasión por los animales que por las personas. A esto hemos llegado. Y esto es increíble de dónde hemos llegado ya. El hombre llega a un momento que le cuesta aguantar al ser humano y aguantarse a sí mismo. Esto viene de lo mismo. Esto viene de que cojeamos del amor a Dios. Por lo tanto, y con esto ya termino, si amamos a Dios, la consecuencia clara es el amor al prójimo. Pero tiene que ir una con la otra. Yo amo a Dios a quien no veo, pues más tengo que amar al prójimo al que veo. Y muchas veces, incluso con aquellas personas que queremos, incluso con nuestros propios padres, con nuestro marido, con nuestra mujer, bueno, con los hijos, con quien sea, con los que tenemos un vínculo más estrecho, es con los que más nos peleamos, ¿no es así? Y con los que tenemos muchas veces más perjuicio. Y les hacemos incluso hasta daño o nos hacen daño. ¿Por qué? Porque esa intimidad, ese roce, es el que hace que muchas veces explotemos. Porque nos conocen muy bien, porque nos tiran en la cara muchas veces nuestros defectos, que no nos damos cuenta, cuando tendríamos que agradecerlo, porque en realidad nos están haciendo un bien. Por lo tanto, cuando hagamos el mal a otro, si sobre todo es una persona que la tenemos muy cerca, una relación muy estrecha, íntima, tenemos que pedirle perdón y agradecerle que nos está diciendo cosas que nos van a ir para bien. Y esto se llama humildad. Hay que ser humilde, hay que ser bondadoso y siempre fijarse más en las correcciones que nos hacen las personas que nos quieren, que en los halagos, porque los halagos nos gustan a todos y por eso es más fácil
aguantar un insulto que un halago, porque el halago es la vanidad. Todos nos gustan las flores, todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, cuando no nos damos cuenta que muchas veces lo que nos hacen es el mal. Y los padres, lo tenemos en la Biblia, la corrección que Dios le hizo al sacerdote Elí cuando se enfada con él porque no corrigió a sus propios hijos. Y por eso le quitó el ser sacerdote, él y su descendencia, y puso a Samuel en su lugar, porque no corrigió a sus hijos. Por lo tanto, aquellos que tengan hijos tienen que corregir a sus hijos, aunque no les agrade, aunque les duela y aunque les cueste. ¿Por qué? Porque es un bien para ellos. No dejarles hacer lo que les dé la gana, porque eso es muy fácil. Porque nos volvemos, con el tiempo, mimados, caprichosos e insufribles para la sociedad. Por lo tanto, una buena corrección a tiempo es necesaria. Una corrección se entiende inteligente, no pegarle, agredirle y maltratarle, eso no. Pero al niño y a la niña hay que decirle las cosas. Los amigos nos tienen que decir las cosas, nuestros padres nos tienen tal. Y si tú quieres a alguien le dirás la verdad, aunque duela. Siempre es así. Y tratar a la gente con dulzura, con cariño, como nos gustaría que nos tratara a nosotros. Y con esto ya finalizo. La regla áurea de Cristo. Tratar a los demás como os gustaría que os trataran a vosotros.